Muy buenas tardes, sean bienvenidas y bienvenidos a la segunda predicación dominical aquí en Agua Viva. Soy el Dr. Julio Vega y les doy la más cordial bienvenida y agradezco a Dios el privilegio siempre inmerecido de compartir su palabra. Y quiero invitarles a que demos lectura en nuestra guía de predicación bíblica. Hay dos lecturas, una que hicimos el domingo pasado y otra que haremos el día de hoy, de lo que vamos a predicar hoy. Vamos a hacer primero la del domingo pasado. Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué el Señor quería que fuera con los sacerdotes y presentara su condición, que vieran que ya estaba limpio? No solo por cumplir la ley, sino porque el Señor sabía que la lepra, además de una enfermedad, era un estigma, como el VIH, además de un problema físico, es un estigma. Si alguien muere por VIH, no solamente es el dolor de su muerte, sino el dolor del juicio que la gente hace de él. A pesar de toda la información que tenemos, esos estigmas pesan. Y la lepra, como en un tiempo la epilepsia también, la lepra en la antigüedad bíblica era vista como una maldición. Por eso en la predicación del domingo pasado, ya ven que no se pierden un domingo, ¿no? Entonces se acordarán perfectamente que el domingo pasado en el mensaje decía el síndrome del condenado. ¿Qué es eso? Que algunas personas no vemos a Dios, no vemos su bendición porque traemos en la cabecita un síndrome. Nos sentimos condenados, que nacimos con mala estrella, que todo nos sale mal, que la verdad merecemos el sufrimiento que llevamos. No, pues así cuando sales de tu condición, en tu mente, tú ya estás convencido de que hasta mereces esa condición triste. Ese se llama el síndrome del condenado. Pero hoy vamos a ver otro síndrome. Vean, el síndrome del que solo tenía a su hijo. O sea, el síndrome del que siente que no tiene nada, del que siente que solo tiene un hijo, el novio, la novia, el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, y que no tiene más. Y entonces desarrolla un amor enfermizo, un amor asfixiante. Hay una canción en mi tierra, bueno, ustedes tienen en México canciones muy bonitas, no lo quiero menospreciar, pero en mi tierra hay una canción que dice: You are my everything. Así comienza. Y yo nada más lo oigo y siento como se me eriza la piel. ¿Saben por qué? Porque digo: cuánta neurosis. No, es que para que lo digas en serio, cuidado. Alguien que se acerque y te diga: tú eres mi todo. ¿Quieres un consejo? Échate a correr. Porque alguien que te diga: tú eres mi todo, ¿qué va a acabar haciendo? Va a acabar asfixiándote. Porque si tú eres su todo, imagínate qué peso tan grande habrá para ti, qué responsabilidad tan grande y qué asfixia. Porque no te va a dejar ni a sol ni a sombra. ¿Dónde andas, mi everything? O sea, ¿dónde andas, mi todo?
Eso debe ser terrible. No tiene pensamientos para su vida profesional, académica, económica, social, cultural, espiritual. O sea, solo piensa en ti. Él solo piensa en ti. Juntos de la mano, dice Jesús Adrián, se les ve por el jardín. Bueno, son canciones cristianas que pues, por algo yo las escucho, ¿no? Y que nos enseñan una verdad. ¿Cuál es la verdad? Que sí, debemos aceptar que somos seres necesitados, pero no menesterosos. Dios está con nosotros y Dios nos suple y nos bendice. Bueno, con toda esa introducción, lean. Ya sé que los tengo de pie, no piensen, pastor, ya se me olvida que estamos de pie y se arranca predicando. No, sé que están de pie, ahorita pues sentados. Pero dice en la segunda lectura, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Noten que en la primera lectura decía que le seguía mucha gente, y en la segunda dice que había una gran multitud. Y sin embargo, entre toda la multitud, ¿qué hacía Jesús? Sabía mirar a cada uno, igual a nosotros. Ante Dios no hay multitud, no hay masa, no hay bola. Ante Dios están tus ojos personales, tu rostro tal cual, es decir, Dios nos da un trato personal. Aunque hay una multitud, aquí dice que había una gran multitud, le salió al encuentro, pero el Señor vio a un hombre que clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Cuando él dijo, pues es el único que tengo, al Señor Jesús tal vez le dieron ganas de decir: y eso que me interesa, o sea, ¿por qué me dices que es el único que tienes? Puede ser que dentro de un año tengas otro, o puede ser que a lo mejor tuviste otro en otro tiempo. O sea, ¿por qué me refieres que es el único que tienes? Pero el Señor no se lo dijo porque el Señor sabía esto. Cuando tú dices eso, evidencias que tienes un miedo de perderlo, porque tú has vivido circunstancias que te hicieron sentir que la felicidad desaparece en un instante, que el amor se va, que la paz desaparece. ¿Y esto por qué? Porque quizás alguien se fue de súbito, porque quizás perdiste la felicidad en un instante, y eso hace que tu manera de percibir la vida, el mundo, sea con una percepción, vamos a decir, de lo frágil. Todos sabemos que la felicidad es frágil, que el amor se va, que la vida se acaba, todos lo sabemos, pero los que han vivido en un accidente, la muerte, en un evento de súbito, todos los que hemos vivido eso, si no nos sana el Señor, vamos a vivir con esa sensación de que nos puede ser quitado lo valioso, lo que amamos, así. ¿Y a qué nos lleva? A una necesidad de aferrarnos a alguien o a algo, o sea, a una dependencia. Y de allí el paso a la codependencia es muy breve. Yo les invito a orar. Les invito a decirle: Señor, que tu palabra hable en mi corazón y que me haga saber que tú miras mi necesidad y que tú la suples, porque tu palabra dice que tú suplirás todo lo que falta conforme a tus misericordias, a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Señor, sí tengo necesidad, pero no quiero ser una menesterosa, un menesteroso, una persona tan necesitada que me agarre, me aferre, aunque me duela, a alguien o a algo. Señor,
dame la libertad, la paz, la dignidad y la bendición que tu palabra promete. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Da un aplauso al Señor. Y en ese aplauso dile: Señor, habla en mi corazón. Tome en su lugar. Chenche no canche. Bueno, pues sí, el domingo pasado hablamos del síndrome del condenado. Es decir, la persona que siente que todo le ha salido mal, que nunca le ha salido nada bien y que parece como que nació con mala estrella. Esa expresión la he escuchado con ustedes en México. Es decir, siente que pues tiene mala pata, ¿no? Y que por tanto pues empieza un negocio, pero fíjense, lo encomienda a Dios, pero no creyendo que Dios es galardonador de los que le buscan, no creyendo que Dios abrirá las ventanas de los cielos, sino empieza el negocio como ya de suyo, desconfiando de que va a salir bien. Bueno, más bien, lo pone pues por no dejar. Y no nos damos cuenta que esas actitudes se leen, se perciben. Es como si buscáramos trabajo con un sentimiento de baja autoestima. Pues yo te percibo, aunque aquí los papelitos me dicen que tienes tantos años de experiencia en tal o cual cosa, pero yo te percibo como, no sé, como que no quieres el trabajo, como que no te interesa. Y si te pregunto, tú me dices: no, claro que me interesa. Porque lo que no puedes casar, empatar, hacer que coincidan, es la actitud interna con lo que la boca dice, ¿no? Ustedes, por ejemplo, pueden percibir si yo tengo ánimo, gusto de predicar este mensaje, o si por el contrario ya me está pesando mi responsabilidad. Ustedes lo pueden percibir y puede que se equivoquen. Pero de repente tú dices: es que yo ya siento como que ya le pesa, como que ya no quiere, no sé, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que la necesidad que todos tenemos, la ananque, como le llamaba Freud, la necesidad puede crecer. Fíjense, todos tenemos necesidad, todos, ya sea necesidad en algún momento económica, o necesidad de salud, o necesidad de apoyo social o familiar. Todos tenemos necesidades, pero si la necesidad crece, puede pasar de una necesidad, por llamarla funcional, sana, a una situación pues que nos lleve a la codependencia. Este hombre, vuelvan a leerlo, y para quienes están integrando, pues lo leemos, ¿verdad? Porque me da gusto que ya llegaron. Dice así: al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y he aquí había un hombre de la multitud que clamó. Eso no lo vayan a olvidar. El Señor Jesús no mira multitudes. Él mira el corazón, mira tu vida. Puede haber una multitud, pero Él siempre te ve. Y Él vio a un hombre que se acercó y le dijo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Esa mención, es el único que tengo, no venía al caso. Pero esa expresión la utilizan las personas que están diciendo: por favor, es lo único que me queda, o por favor, es lo único que he tenido en la vida, o por favor, es lo único que no he perdido. Jesús evidentemente vio más allá de las palabras. Jesús evidentemente captó eso que ese hombre vivía. ¿Y qué vivía? Pues vivía que solo tenía a su hijo. Ustedes dirán:
Pero ¿eso qué tiene que ver? Lo que tiene que ver es que la percepción de ese hombre, la percepción profunda era: no lo quiero perder. Y tú me dirás, no dije perder un hijo. Claro que no. Pero en su caso era como una forma de decir: no lo quiero perder porque es lo único que tengo. Y la pregunta sería: ¿y en verdad sería lo único que tiene? Tal vez no. Pero en su sentimiento era su único significado. Posiblemente tenía, no sé, una esposa, posiblemente tenía unos vecinos muy bonitos, tenía quizás unas inversiones, tenía quizás unas propiedades, pero lo que está diciendo es que todo eso para él no tenía significado. Su significado era su hijo. Y el problema de eso es que nosotros lleguemos a lo que llamamos la sobresignificación de una persona. En otras palabras, que esa persona, no sé, la quiero tanto, coincido tanto con ella, o me gusta tanto, porque también puede ser en lo físico, en el orden que sea, pero esa persona llena mi ser. Bueno, pues felicidades. Y entonces, ¿cuál es el asunto del sermón, pastor? El asunto del sermón es que si eso sigue creciendo y llega un momento en que esa persona ya no puedes ni siquiera dejarla ir tantito porque te da la chiripiorca, o sea, la desesperación, la angustia, sientes soledad, puede llegar a ser una relación asfixiante. Y esa persona que te quería, porque sí te quería, pues termina diciendo: ya me pesa la relación. Oye, pero te quiere mucho, siempre te busca, ¿verdad? Hasta yo como pastor diría: nomás viene acá a la iglesia y me está llamando, pastor, ya llegó mi muñeco. Sí, ya llegó. Que muñeco está más feo que nada, pero ya está en jockey, ¿no? Entonces, pastor, cuídeme mi muñeco. Por favor, vea que no me lo vayan a quitar, pastor. No te lo van a quitar, está muy feo. Haz de cuenta como bicicleta vieja, la dejas afuera y ahí la encuentras en la mañana. ¿Quién la va a agarrar? Ay, pastor, es que yo no quiero perderlo. No lo vas a perder. Pero ella sí. Ay, pastor, ya llegó a la casa. Ya estoy en paz. ¿Qué quiere decir? Que se está sobresignificando. Y hay un momento en que el muñeco, aunque feo, señor Arturo, ¿cómo está? Ya se llega a cansar de ese cuidado. Y el muñeco dice: déjame tantito perderme, ¿no? Caminar. ¿Por qué? Porque me estás asfixiando. Y por muy bonita, por muy guapo, que me digas: hasta le doy un parecido a usted. Sí, o sea, está guapo, está bien. Pero por muy guapo, muy bonita, llega a cansar, llega a saturar. Y no se trata de juzgar a las personas o caer en una interpretación simplista y decir: ay, es que ella es muy posesiva, como a veces dicen, ¿no? Ay, es que es muy demandante. Más bien, piensa desde ahora: tiene una gran necesidad. ¿Y esa necesidad de dónde vino? Pues vino de ausencias, de abandonos, vino de vacíos. Miren, si ustedes le dieran un poquito a la psicología, sabrían que Erik Erikson fue el investigador de todo esto. Y él concluyó que esa desconfianza básica se nos forma entre el año y medio y los 3 años de edad. A mí me da horror cuando leo eso. ¿Saben por qué me da horror? Uno, porque digo, entonces quiere decir que un niñito, una niñita de 4 o 5 años ya le marcó la vida por situaciones de crecimiento, una sobrenecesidad de afecto. Me da tristeza. Y además me da horror por una segunda razón,
porque ¿cómo podríamos ayudarla? ¿Saben cuál es la buena noticia? Que el Señor dijo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y claro, contra eso está la lucha en la mente, en el corazón. Pues sí, pero yo tengo tantos años de conocer la palabra y yo me sigo sintiendo en esa dependencia. Sí, porque es una dependencia muy fuerte, pero la victoria la promete Dios. Anoten ahí en sus hojitas Salmo 88:15 y yo se los voy a leer. Salmo 88:15. En el Salmo 88:15 que escribió el rey David, él dijo: sí, yo soy el que venció a Goliat. Sí, yo soy el poeta que escribió la mayoría de los salmos. Sí, yo soy eso. Pero también, Salmo 88:15, he sido afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus temores. He estado medroso. David nos está confesando: sí enfrenté a Goliat, pero también tuve miedos. Lo que está diciendo es: no hay alguien que no haya vivido un momento de soledad o de tristeza o sentir que necesitas algo que no tienes. Freud le llamaba la Ananke, porque en la mitología griega Ananke era una diosa de la necesidad. Y de ahí tomó Freud el nombre de Ananke. La Ananke es la necesidad, y Freud decía que esa necesidad es el gran motor. O sea, decía que a lo mejor al reconocer que yo no tengo lo que quiero, eso puede ser mi gran motor para ir a buscarlo. Cuando soy débil, dice San Pablo, ¿qué? Entonces soy fuerte. Así que la necesidad tiene una parte positiva. Es decir, cuando yo recuerdo mi infancia, mi pobreza, la que viví de niño, eso puede ser un buen motor. ¿Para qué? Para decir: eso justamente es lo que no quiero vivir. Así que media bañada y a trabajar, porque no quiero vivir, o que mis hijos vivan, o que mis nietos vivan lo que yo viví de niño. En eso la necesidad es un motor positivo que nos impulsa. Pero en otros, esa pobreza de niños, esa necesidad que vivimos, hagan de cuenta que produce un desánimo, una nostalgia dolorosa, y decimos: no, yo sé que yo nunca voy a lograr nada, porque nunca tuve nada. Y la misma necesidad ahora se convierte en una piedra que llevamos por la vida. Entonces, ¿cuál es el secreto? Nos lo dice la palabra de Dios. Vean qué maravillosa es la Biblia. Lo digo profesionalmente. Yo estoy afligido y menesteroso. Menesteroso significa necesitado. Lo cual quiere decir que el problema no está en la necesidad. El problema está en el dolor que produce esa necesidad. Y si ese dolor no es sanado, la necesidad da lugar a una destrucción. Por eso dice, anoten, el Proverbio 6:11, anoten solamente, y ya en su casa cuando acabe siempre el domingo, ya lo leen. Proverbio, porque después de siempre el domingo sigue el cuento de Cachirulo, y luego sigue combate. Ford Motor Company y su única red de distribuidores en todo el país presenta con Vic Morrow y Rick Jason. Combate. Ok, cuando acabe eso, ustedes leen Proverbios 6:11. En Proverbios 6:11 la Biblia dice
que el problema no es la necesidad, sino cuando la necesidad es un caminante. ¿Qué quiere decir? Cuando la necesidad va subiendo, como una infección. Una infección, pues es un tema, pero el problema no sería la infección, el problema es que la infección, díganlo, avance, crezca. Ese es el problema. Y en ese sentido, Dios dice en su palabra que el problema es cuando tu necesidad se vuelve un caminante. Tu necesidad vendrá como caminante. ¿Qué quiere decir? Que cada día necesites más y más. Porque te conocí, pues la verdad, con una necesidad quizás afectiva. Y sí te veía que te agarraba la chiripiorca muy fuerte, pero te he visto crecer como persona. ¿A qué se refiere cuando nos dice alguien así? Pues que necesitas menos. ¿Por qué? Porque ya tienes más seguridad, confianza, esperanza, fe. Entonces ya no eres aquella palomita asustada, sino ya eres una mujer más segura. Todavía como David de repente te agarra la necesidad, porque la necesidad la vamos a tener siempre. Se le llama en filosofía indigencia ontológica. Siempre se buscan formas elegantes de decirle a las cosas, ¿no? Pero esa indigencia ontológica, ¿qué es? Pues que siempre vamos a necesitar, pero menos y menos y menos. ¿Por qué? Porque Dios va llenando ese vacío. Pero si no se llena el vacío, pasas de la necesidad, dice la Biblia, a lo medroso. Esa palabra casi no la usamos en el español cotidiano, coloquial. Medroso quiere decir temeroso. Incluso en el libro del Deuteronomio hay un pasaje muy interesante cuando Dios dice: todos los pusilánimes y medrosos del ejército, váyanse a su casa, no sea que contaminen a los demás. ¿Qué es un medroso? Alguien temeroso. Comenzó todo en una necesidad. Mi papá no estaba. Comenzó todo en una necesidad. No querían jugar conmigo los niños. Comenzó todo por una necesidad. Veía mis zapatitos rotos. Pero esa necesidad, cuando se convirtió en dolor y no se atendió, te lleva a ser medrosa o medroso. Y los medrosos, espantados, asustados, ¿qué buscan? Buscan agarrarse de algo o de alguien y se vuelven dependientes. Hasta ahí no es tan grave, porque qué bueno que encontraste. Hay alguien de quien depender. No es grave, siempre y cuando esa persona siempre esté contigo. Que te diga: tu cabeza en mi hombro quiero yo tener siempre. Ahí está. Bueno, qué bendición. Ay, pastor, encontré a alguien que me dijo: tu cabeza en mi hombro quiero yo tener siempre. Ay, pues qué bendición, porque con esa cabecita que tienes, ¿quién te iba a aguantar? O sea, ¿qué hombro? Tendría que ser un hombro como el del pastor, muy fuerte, ¿verdad? Porque sí tienes buena maceta. Entonces, no, pastor, él está feliz de que yo ponga mi cabeza en su hombro. ¿Y tú? Ay, pues imagínese, pastor. Feliz. Entonces yo oraré diciendo: Señor, que así sea. Que sean felices, el del hombro, la de la cabeza, y así vayan por la vida y nunca se abandonen, porque sería una bendición, ¿no? Ya en serio, imagínate, es que yo soy muy insegura y encontré a un hombre seguro. Ponle que feo, hermano tú, pero seguro, y me da seguridad y yo soy feliz, y él también, porque él como seguro está feliz, tranquila, aquí estoy yo, ¿no? Y ahí van los dos. Y qué bendición.
El problema sería que un día eso canse. Y el que dijo, tu cabeza en mi hombro, quiero yo. No, más bien ya no te aguanto. Ya no aguanto tu cabeza en mi hombro. Oye, es que yo, ay, pero tú hasta me lo cantabas. Sí, te lo cantaba, pero hace 30 años. Pero tú te imaginas traer la cabeza y luego, mira, tamaña cabezota. Y ahí la traigo en mi hombro. Mira, ya me duele, ya se me duerme el hombro. Entonces, el tema fue, ¿por qué permitiste que tu necesidad creciera como un caminante? Debiste haber parado con eso. Todos tenemos necesidad y todos tuvimos algo. Les conté un día que en el TEC de Monterrey compartí mi historia de vida y se acercó un señor ricachón en el campus Santa Fe y me dijo, ay, doctor, a mí me impactó su historia de su mami cuando pues se quedó sola y tuvo que hacer sopes. Fíjese que mi papá una vez, de 12 ranchos que teníamos, perdió 3 y eso a mí me duele mucho. Le dije, pues sí, no cabe duda que a todos nos duele, a los ricos también lloran, ¿sí? Nomás que él lloraba por los ranchos que perdió y no porque no teníamos que comer. O sea, hay una gran diferencia, pero sufrimiento es sufrimiento. Y la verdad, una persona puede estar muy triste porque su yate está muy mal y ya no tiene un yate ahí en Miami y pasa vergüenzas. Igual como usted, pastor, que se iba con los zapatos rotos, así yo siento cuando llego y tengo que andar pidiendo un yate prestado. Pues sí, son sufrimientos. Así que la necesidad nunca va a terminar. Pero lo importante es que esa necesidad no crezca, sino que el que crezca, la que crezca, seas tú. Y crezcas por el acto de amor de Dios, de sanar tu corazón. Por eso en esta iglesia vamos a ir siguiendo este libro que se llama 8 decisiones sanadoras, que es la base del programa Celebremos la Recuperación, con una diferencia. A partir del 2026, si Dios nos permite vida, porque a mi edad ya no te invitas así tan fácilmente, ¿no? Ya no dices, el año que entra hacemos. Ya siempre dices, si Dios me lo permite. Si Dios me lo permite, vamos a reunirnos cada semana. Y digo vamos con todo lo que eso significa. El pastor al frente. Celebremos la recuperación pidiendo a Dios que Dios sane, que Dios restaure esas heridas. ¿Saben por qué? Porque a veces nosotros pensamos que el problema son los pecados, o sea, las maldades. Y sí, esos son problemas muy graves que nos obstaculizan la bendición de Dios. Pero a veces tú no eres mala persona. En verdad, no andas, digamos, cometiendo maldades. Pero tus necesidades de afecto, de aprecio, de estima, pueden llevarte a dolor. Y eso lo dice la palabra de Dios. Este hombre, vuelvan a la lectura, él tenía un problema. No solamente tenía un hijo enfermo, él tenía una sensación de que lo único que tenía lo iba a perder. ¿Y qué hizo el Señor? Lean en el versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo, trae acá a tu hijo. Pues sí, es lo primero que tienes que hacer. Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. O sea, es lo primero. Si tú sientes que de repente en tu alma hay mucha tristeza, hasta como decía Juan Gabriel, mucha tristeza. Si tú sientes que en tu corazón de repente hay mucha ansiedad, o sientes que en tu corazón hay mucho temor, incertidumbre, en serio, que empiezas a sentir miedo, que en la madrugada no puedes dormir, pues necesitamos acudir al médico de médicos, acudir a Jesús, venir a Él.
Y como iglesia vamos a estar cada semana, y digo vamos, porque el pastor estará aquí, vamos a reunirnos cada semana, tendremos nuestra reunión dominical, pero luego nuestra reunión en donde vamos a tener esa administración. Necesitamos eso. ¿Por qué? Porque no debemos pensar que eso es solo para quienes ya de plano se echan a llorar a media calle. No, es también para quienes todavía nos escondemos las lágrimas de los demás, pero ya nos está pegando. Y si no lo atendemos, eso que tú haces, que yo hago todavía de ocultar las lágrimas de los hijos, un día si no lo paramos, va a crecer como necesidad y nos vamos a desbordar. Y nos vamos a echar a llorar delante de quien sea. O vamos a entrar no en una tristeza, en un bajón, sino en una depresión mayor. Cuando nosotros vemos personas que, por ejemplo, se quitaron la vida, siempre he escuchado esto. ¿Qué pasará en la mente de esa persona? ¿Qué pasará en el alma de esa persona para una decisión así, ¿no? Y a mí me parece que lo que pasa es que todo un proceso emocional, todo un proceso afectivo, pues fue creciendo. Bendito Dios, que no tengo el conocimiento de ese estado, pero sí puedo verlo en personas que he tratado. Gracias a Dios no he tenido, por su gracia infinita, el dolor de un paciente que haya sucumbido, pero sí es terrible. Y eso lo estamos viviendo en un grado todos, porque es la humanidad. Freud decía que la anarquía es lo que caracteriza al ser humano. Jean-Paul Sartre incluso lo dijo así: somos una pasión inútil. Y el cuñado del Borras lo dijo más: no somos nada. ¿Quién vio los Beverly de Peralvillo? Levanten su mano. Vayan por su cuarta dosis, por favor. Porque si vieron los programas, ¿qué tienen? Hasta pena me dio. Ahí salía Leonidita Ochoa, el Borras, Amparo Rosamena, el Tata. ¿Ya andaba el Tata? ¿Y ya quería su cocol? Bueno, fíjense. Y toda esa familia tan bonita, y había un filósofo entre ellos que decía: no somos nada. Pero un día puedes pasar de esa actitud a años. No vale nada, la vida no vale nada. Se empieza siempre llorando, dice Jesús Adriano, y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. ¿En qué disco viene? Más claro que la luna, creo, ¿no? En uno de sus discos viene esta canción tan bonita de Jesús Adrián. Pero bueno, sea de quien sea, podemos pasar de eso, que bueno, ya total, todos nos sentimos algún día desanimados, a un problema. No permitas eso. La Biblia dice que el Señor vino a darnos una vida en abundancia. ¿Cuál es la tarea? Léala. Bueno, anótenla y luego la leen. Filipenses 4:11, yo se los voy a leer. Por eso vamos a estar siguiendo las 8 decisiones sanadoras. Las 52 semanas del año a partir de enero del 2026, si Dios nos presta vida. Estaremos siguiendo las 8 decisiones sanadoras. Filipenses 4:11 está hablando el apóstol San Pablo. ¿Cómo se imaginan al apóstol San Pablo? Que contesten las chicas. ¿Cómo se imaginan al apóstol San Pablo? A ver, díganme características. Guapo. ¿Qué más? Inteligente. Fuerte, porque era soldado. Fuerte, fíjense. Alto. Y créanme, los chaparros sentimos eso como puñalada. Siempre que hablan de alguien así, alto,
Se nos olvida que Simón Bolívar medía 1,52. Se nos olvida que el mismo Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, apenas pasaba del 1,50. Se nos olvida que Juárez medía 1,51. Se nos olvida que Madero, el padre de la democracia, no pasaba de los 1,55. Contra eso soy alto. 1,65. Bueno, Pablo era, vamos a hablar de sus virtudes internas, porque ya las físicas ya me dieron duro, alto, fuerte. No faltó que dijeran copetón, porque ese yo hubiera sido el golpe fatal, el último golpe. A ver, mejor interiormente, ¿qué más piensan aparte de inteligente? ¿Qué era Pablo? ¿Cómo era Pablo? ¿Creen que era temeroso? Sabio. Humilde. Bueno, ese Pablo es admirado por todo el mundo, ¿no? De hecho, el nombre de Pablo ha acompañado a la humanidad, desde Pablo Neruda, Pablo Casals, desde Pablo Picasso hasta Pablo Mármol. El nombre de Pablo ha acompañado al mundo, no cabe duda. Así que lo admiramos mucho, bueno, y Paul McCartney, ¿no? Pablo Milanés. Estaba chiquito. ¿Y tiene algo de malo? ¿Está chiquito? Digo que también. O sea, también estás condoliendo, estás compadeciendo de esa parte. Bueno, está bien, gracias por la conmiseración. Bueno, ya, Pablo era como era, pero ese gran hombre de Dios nos cuenta cómo fue que sanó. Porque sí era valiente, pero un día el Señor le dijo: no temas, Pablo, porque es necesario que como predicaste de mí en Jerusalén, lo hagas en Roma. Si Dios le dijo no temas, ¿por qué fue? Pues porque estaba temiendo. Así que no era invencible, era sabio, sí, pero él siempre dijo, pero no con la sabiduría humana, sino con la celestial. Él era muy culto, pero se daba cuenta que él necesitaba la sabiduría de Dios, la que viene de lo alto. Bueno, entonces era un hombre que fue transformado por este proceso. Se los leo. Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esa es la clave. Contentarse, que no significa conformarse, que significa reconciliarse, que significa sacar lo precioso de lo vil, que significa que yo diga, Julio Vega, diga, sí, viví mucha pobreza, pero tuve la riqueza de una madre extraordinaria. Sí, era muy humilde la cocinita, pero allí mi mamá con sus manos y la masa hacía unas tortillitas exquisitas, le ponía sal y así calientitas las aplastaba y se hacía como una especie de churro, y eso con una salsa de molcajete y un café legal con canela. No, ya lo quisieran los mejores restaurantes, ¿no? Y cuando tú empiezas a rescatar eso, o sí, vivíamos mucha pobreza, pero mi hermana Dina y yo, en un triciclo viejo que nos habían regalado, seguíamos jugando y le empujaba ella, le empujaba yo, y allí del triciclo rechinando, mientras nosotros risa y risa, estirando los pies, jugando, divirtiéndonos como nunca. Cuando yo empiezo a hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Me estoy contentando. En el ocaso de mis días, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste trabajos injustos o pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que fui el arquitecto de mi propio destino. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Amén. Fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Punto. Eso
es el contento, la reconciliación. Ver que en medio de pobreza Dios nos suplió y dar gracias a Dios por esas tortillitas. Y cuando había chicharroncito en salsa roja, y entonces felices de la vida. Los frijoles eran flor de mayo, pero cuando había un poquito de tocinito, y no, eso en la mansión no te lo sirve. Su filete al limón es cualquier cosa comparado con eso, ¿sí o no? Sí. Y empiezas a también agradecer a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Y viene el contento. Pablo decía, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Qué bonito ha de ser ya no ser una hojita llevada por el viento, que si las cosas marchan bien, entonces estás feliz y motivado, y si las cosas marchan mal, te derrumbes. Mi hija Jessie Vega me dejó una plantita que cuando me lo dijo no lo podía creer. Esa plantita, si tú le acercas la mano, sus hojitas, en serio, se cierran, se protegen. Ah, cómo me habla Dios por esa plantita. Ahí la tengo en la casa de ustedes, en el jardín 3. Y no se imaginan cómo me habla Dios, porque a veces me acerco mi mano, porque mi hija me dijo que le hablara a las plantas. Yo no quiero, porque vaya a acabar uno loco, ¿no? No, sí, yo tuve un paciente que les hablaba a los árboles, platicaba con ellos, y le dije, ¿yo qué soy? Me dijo, ustedes como un dólar tree. O sea, fíjense cómo hay de árboles, ¿eh? No, no es árbol verde, cuidado. Entonces, yo no quiero acabar así, entonces no les hablo a las plantas, pero a esa sí porque siento feo, y me acerco y le digo, hola bonita, y apenas acerco mi mano y encoge Jesús. Ay, me hace pensar en muchos de los que estamos aquí, quizás todos, que sin hacernos víctimas, pues hemos sido lastimados, y eso hace que nuestras hojitas se retraigan y caigamos en una necesidad exagerada de un amigo, o mañana de una pareja, o un día de alguna característica. Por eso no nos podemos juzgar. Hay personas, y no miren para acá, que son muy bellas y que se vuelven vanidosas, ¿no? Porque cuidan mucho su aspecto físico. Pero no nos ponemos a pensar que quizás ha sido de donde se han tomado en medio de la vida. No en mi caso me vayan a pensar, como usted, pastor. No. Para mí la belleza es así como cualquier cosa, ¿no? No, pero ya en serio. O del dinero. A veces vemos como que nos exhiben, como que nos presumen, y decimos, ay, qué materialista, pero a lo mejor es porque pues ha sido su fortaleza. ¿Ven? No debemos juzgarnos, debemos caminar este camino juntos, como hermanos, en verdad. Hermanos no dicho de manera religiosa, hola hermano, hola hermana, no, hermanos en serio, de decir, pues compartimos eso. Al final, ¿qué somos? Personas con necesidad, con un Dios que nos ama, que nos dice, vengan los que están trabajados y cargados, y pues unos más, otros menos, pero todos aquí pasamos lo mismo. Pablo dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, porque hay veces que el pato nada, como para padecer hambre, porque hay veces que el pato ni agua bebe, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa debe ser la meta, que un día podamos decir, ya no dependo de las circunstancias, soy feliz, y a veces me cuesta más trabajo serlo, pero voy a hacerlo, porque el Señor vino a darme una vida en abundancia.
Yo los invito a que oremos, inclinen su rostro y digan: Señor bendito, tu palabra está hablando en mi corazón. Yo no quiero, Señor, ser carga, no quiero asfixiar a nadie. Quiero ser feliz, quiero que tu gloria resplandezca en mi vida, que se cumpla tu palabra, Señor. Tu palabra promete que tú, Señor bendito, haces nueva la vida de quien te busca, que tú nos viniste a dar una vida en abundancia. Señor, quita en el nombre de Jesús esa sensación de soledad, de insignificancia, esa sensación de pequeñez, y hazme ver que soy tu hija, soy tu hijo, que tú, Señor, eres mi Padre celestial, y que aunque mi padre y mi madre me dejaran, tú me recogerás, que tú, Señor, estarás conmigo todos los días hasta el fin del mundo, y que pueda yo, Señor bendito, contentarme, que pueda reconciliarme, que pueda reconocer que en las peores sombras la luz de tu presencia siempre siguió brillando, que tú, Señor, has sanado mis dolencias, que tú has rescatado del hoyo mi vida, que tú me has coronado de favores y misericordias, que tú, Señor, me has dado alas para volar como el águila. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Enséñame a ver lo que he tenido. Enséñame a dejar de ver lo que me ha hecho falta. Y enséñame a saber que tú suplirás lo que llegue a faltar, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Que todo eso, Señor, tu Espíritu Santo lo grabe en mi corazón. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén. Da un aplauso. Dile: Señor, gracias por tu palabra. Gracias a Dios.